www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. Eh, a pesar de la enorme cantidad de científicos que desacreditan lo que propone la teoría del cacareado cambio Klim, tenemos que hablar así por la censura imperante en nuestras alabadas democracias, tenemos que hablar con códigos. A pesar de la cantidad de evidencia científica que hay, no dejamos de observar que los medios masivos de comunicación, los medios importantes, constantemente, absolutamente, todo el tiempo insisten con que la temperatura del planeta cada día es más cálida, cada día hace más calor, va en aumento. Pero claro, ellos atribuyen que esto ocurre por acción exclusiva del hombre y no a causas de la misma naturaleza. Por lo tanto, hay que tomar medidas urgentes por sobre el imperio de los mismos gobiernos. ¿A qué nos quieren llevar? Esto se hace además al mismo tiempo que se silencia, se desacredita, se descalifica e incluso se censura a todos los científicos que tienen una opinión distinta en este sentido. Claro, no obstante que todo lo que se menciona desde la disidencia, por decirlo de alguna manera, está bien planteado, por lo que vemos correr mucha información de personas que tocan de oído esta cuestión y cuyos argumentos, por si fuera poco, no poseen el debido respaldo epistemológico, científico, la verdad, la debida cantidad de fuentes, si se quiere. Vemos que hay muchos que dicen barbaridades y lamentablemente todos los que muchas veces opinamos desde esta trinchera, por decirlo de alguna manera, quedamos dentro de este conjunto que se da en llamar despectivamente como el de los negacionistas o los conspiranoicos. Por eso es que hoy vamos a hablar con una persona que sí tiene todo el respaldo científico para referirse con la debida competencia, y esta entrevista hay que aprovecharla porque va en función de brindarte las herramientas que vas a necesitar para defenderte como debe ser cuando tengas que plantear tus argumentos al respecto. Del otro lado lo tenemos a Oscar Mongelat. ¿Quién es? Es un observador meteorológico nacional de la República Argentina. Tiene una página web muy importante, muy linda, cuyos artículos te van a servir también en este sentido. Se llama casatormentasdelsur.com.ar. Metete, está muy interesante. Y además, Oscar Mongelat hasta el año 91 trabajó nada más y nada menos que en la Fuerza Aérea Argentina. Es un hombre que sabe de lo que va a hablar. Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme en tu casa. Gracias, David. Muy buenas tardes. No, realmente el agradecido soy yo, o sea que podamos tener una charla de las características que estuviste mencionando, ¿no? Claro, una charla seria y como he dicho en el enunciado, que le sirva al oyente como una herramienta, como un auxilio para tener algo valioso, algo que sirve, algo con fundamento al momento de expresarse. Es importante. Bueno, como ya habrás visto, hay palabras que no podemos mencionar porque YouTube sencillamente, primero que ya de por sí no va a monetizar este video. Y por otro lado también corre peligro de que lo eliminen, incluso que me eliminen el canal a mí. Eh, Así que vamos a referirnos a a la novela de este cambio, ¿no? Esta novela pretende que el aumento de la Tierra, el aumento de la temperatura en nuestro planeta, estos últimos 150 años, como dije anteriormente, ha crecido por acción exclusiva del hombre. Eh, Oscar, ¿compartís este paradigma? Bueno, en realidad yo fui uno de los primeros que empezó a tener discrepancias con esta cuestión. Desde el primer momento, David, en que no se les pudo hacer saber
que había personas que pensaban distinto de lo que estaban planteando. Y el otro punto era que justamente las personas que pensaban distinto nunca pudieron tener la difusión de sus ideas porque fueron totalmente ninguneados. Una de las cosas justamente que sucedía, ¿no? O sea, a ver, si había científicos que no estaban a favor del supuesto calentamiento, ¿sí? Bien. ¿Por qué no salían sus teorías en las revistas científicas? Y era muy sencillo, porque no se las publicaban. O sea, esa era una de las razones fundamentales. Pero el tiempo le fue dando la razón a aquellos que decían que había que buscar la verdad. ¿Eh? O sea, la ciencia que no permite debate, o sea, se termina con... Perdón, se cortó. Perdón, Eh, se había cortado el audio, perdón. Quedó algo que dijiste que se cortó. que era justamente, digo, que la ciencia que no permite debate deja de ser ciencia y termina transformándose en una religión, ¿no? O sea, no puede ser discutida. Y cuando la ciencia no puede ser discutida, es justamente es una imposición. Y las imposiciones, lamentablemente, a lo único que llevan es al pensamiento único. Y cuando hay un pensamiento único, nadie está pensando. ¿No? O sea, es sencilla la cuestión. Anteriormente dijiste algo interesante, que las revistas científicas, los medios importantes, no traen a recuento la información vertida desde este lado. Entonces, nos hallamos muchas veces ante información en medios alternativos. Y esos medios alternativos tienen, lógicamente, un valor relativo en frente de los medios masivos de comunicación. La información, entonces, para todas las personas que como yo tratan esta cuestión en un medio alternativo, como es mi página web, davidrey.com.ar, debemos ajustarnos a un criterio riguroso, periodístico, para que la información, además de ser creíble, sea útil y esté bien fundamentada, lógicamente. Em, entonces, ¿hay o no hay un aumento de la temperatura significativo estos últimos 150 años por acción del trabajo humano? Mirá, en definitiva, Según la BBC de Londres, un artículo dice que a diferencia de los últimos 2000 años, estos últimos 150 años, más, en más del 98% de la superficie del planeta se ha experimentado un aumento de la temperatura. Eso es lo que dice la BBC de Londres. bueno, fíjate cómo están las cuestiones, ¿no? O sea que, por ejemplo, estamos a punto de verificar la unión entre Islandia y Groenlandia por el crecimiento del hielo marino. Esa información la encontrás, pero de rebote, por ahí, cuando estás buscando información sobre precisamente cómo están los cielos ahora en el Polo Norte, y te encontrás con este tipo de información, pero no la difunden, o sea, abiertamente. Sí te van a difundir abiertamente y por todos los medios posibles cuando hay algún efecto de calentamiento que tiende justamente a, digamos así, hacer mucho más fuerte el discurso del calentamiento. El otro punto, ¿no? O sea, los mismos que arrancaron con la premisa del calentamiento, se dieron cuenta que debían cambiar la postura porque el planeta no estaba respondiendo a lo que ellos estaban pretendiendo imponer. Entonces pusieron la palabra cambio, Y lo que ¿sí? es. Ujú. Porque Ese es el claramente punto. no había un recalentamiento. Claro, y no solamente no existía, sino que empezaron a, digamos, a existir voces que en realidad, si escuchamos, o sea, realmente, digamos, esas voces que están tratando de buscar una verdad, o sea, un hecho real que esté sucediendo con nuestro planeta, daban a entender, por ejemplo, que hasta sería beneficioso, o sea, que nuestro planeta tuviera un par de grados más, porque no nos olvidemos que nuestra civilización humana se desarrolló y creció mucho más
en los periodos cálidos. Entonces no estaríamos frente a un problema, sino frente a una solución. O sea, se podría extender, por ejemplo, la famosa frontera agrícola hacia los polos, cosa que en este momento, o sea, no se puede hacer por los fríos reinantes. Entonces, todo lo que presentan, o sea, como un problema, si en realidad existiera, sería una solución a el mal mayor, que es precisamente que la gente está pasando hambre en el mundo, ¿no? Yo sabía que tenía que hablar con un científico. ¿Cómo agradezco haberte encontrado? Qué interesante esto que decís porque yo no lo sabía, que podría ser incluso beneficioso. Y tampoco sabía, mirá que yo sigo todas estas cuestiones, te diría que con deliberada pasión, no sabía que en rigor, Groenlandia e Islandia estarían mucho más cerca de unirse. Eso, la verdad, me parece sorprendente porque están lejos una de la otra. Hay un mar de por medio, che. Bueno, y en algún momento también a alguno se le ocurrió averiguar por qué Groenlandia se llama Groenlandia. ¿No? O sea, Groenlandia, cuando llegaron los vikingos a Groenlandia, se encontraron con una tierra verde. ¿No? O sea, justamente en idioma danés, Groenlandia significa tierra verde. O sea, ¿qué significa esto? Que en algún momento Groenlandia estuvo totalmente descubierta de hielo y se afincaron ahí los vikingos, hicieron colonias, se desarrollaron, empezaron a tener otra base, digamos, de operaciones para seguir explorando. No tiene nada que ver con esta Groenlandia que hoy nosotros conocemos llena de hielo. Lo mismo que nuestra Antártida. O sea, nuestra Antártida hace miles de años atrás fue una selva. O sea, fue un vergel, podríamos decir así, y hoy está cubierta de hielo. O sea, esto simplemente significa que nuestro querido planeta cumple ciclos. ¿No? Y en esos ciclos, o sea, no estuvo siempre presente esta civilización humana como para poder conocer de qué se trata, porque son ciclos que están fuera de la comprensión de la mente humana por la duración que tienen. O sea, nosotros con 150, 200 años de investigación científica queremos tener todas las respuestas a lo que hace el planeta. Y sin embargo, no aceptamos que desconocemos que este planeta nos lleva millones de años de evolución, sabiendo precisamente cómo tratar con las civilizaciones humanas que no entienden lo que vienen a hacer sobre el planeta. O sea, nosotros estamos de paso, David, acá. Y en Y no ese sabemos paso, todo. para nada, o sea, no solamente no sabemos todo, sino que nos hemos ocupado muy poco de documentar lo que venía pasando con nuestros antepasados. Y en esa cuestión ya nos encontramos con unos baches, digamos así, de historia tremenda que tienen que ser interpolados. O sea, nosotros buscamos información en base a datos que tenemos y con esos datos que tenemos pensamos que podemos inferir, ¿no es cierto?, qué es lo que ha sucedido en determinada, digamos así, etapa del desarrollo de nuestro planeta, cosa que es totalmente incierto hacer eso, ¿no? Oscar, ya que tocaste el tema de la Antártida, una de las preguntas que yo te quería hacer es que estos últimos 10, 15 años se ha estipulado mucho respecto del derretimiento, mal dicho, porque en realidad no sería derretimiento, sino descongelamiento de los hielos. Incluso Al Gore, un ex candidato a presidente de los Estados Unidos, hace 10, 15 años, vaticinó que en 2015 el Ártico, en este caso, iba a estar completamente descongelados, cosa que no ha ocurrido. Y en 2018, no sé si estoy siendo exacto con la fecha, mil disculpas, se puede corroborar esta información en davidrey.com.ar, voy a aplicar las debidas precisiones. En 2018, la Antártida no solo que recuperó masa de hielo que había perdido, sino que además lo había superado. ¿Mm? Entonces, sin embargo, vamos a suponer que es cierto que, que los polos se están descongelando. Y los medios utilizan esto para asustar a la gente diciendo que las ciudades costeras han de desaparecer porque al descongelarse los polos habría de incrementarse el nivel del mar. Creo que hay un experimento sencillo con un vaso con agua y un hielo flotando encima que se derrite el hielo y el agua sigue en el mismo nivel que siempre. ¿Esto es efectivamente así, Carlos?
si efectivamente los polos se descongelaran, ¿el agua quedaría al mismo nivel o ocurriría un desastre de proporciones catastróficas, como lo que implicaría que el nivel del mar creciera a un nivel significativo? Bueno, recordá que Oscar está de este lado. ¿Qué pasó? Carlos es tu ayudante. Carlos es tu ayudante. Eh, debe, Eh, debe ser un efecto del cambio climático. Te cambié el exactamente. nombre, perdón, Oscar. No hay problema. Ahora, fíjate cómo siempre están, digamos así, dibujando la información, ¿no? En realidad, la gente sigue pensando que el Polo Norte existe. Y el Polo Norte no solamente no existe, sino que en pleno verano del hemisferio norte desaparece. O sea, el casquete polar en verano desaparece por la simple cuestión de que es todo hielo marítimo. Muy distinto es lo que sucede en la Antártida. Pero fíjate qué cosa extraña, ¿no? O sea, nos alarman por el tamaño de los témpanos que salen y quedan a la deriva flotando, temiendo justamente que el agua dulce que contienen eleve el nivel de los mares. Primero y principal, para que se formen semejantes témpanos de tamaña, digamos así, dimensión, ha sucedido algo previamente, y es que la Antártida nevó tremendamente en su alta meseta, convirtió esa nieve en hielo, el hielo por peso, ¿no?, y por gravedad desciende hacia los mares que la circundan, flota. Empieza a crecer cada mes más ese hielo marítimo que llega a un punto en el que no puede mantener su unión con el continente, se quiebra y empieza justamente a salir a la deriva, porque flotando ya estaba, ¿sí? O sea, esa deriva de los témpanos no va a ocasionar absolutamente nada porque toda esa agua ya estaba sostenida por el agua del mar. Y acá hay algo a tener muy en cuenta. Cuando nosotros hacemos todas estas previsiones, yo creo que tengo la suerte de buscar información por todos lados, porque no tengo una cuestión, digamos, así de pertenecer a algún estatus universitario, porque yo me formé en la Fuerza Aérea, entonces toda la otra información que a mí me tocó buscar, la busqué porque quería saber simplemente más. Entonces, en vez de ir a un intermediario, iba directamente a la fuente. Y en esa fuente uno encuentra muchas más posibilidades de razonar. O sea, nos olvidamos principalmente, como te decía, de que todo lo que sucede en un mundo que nos lleva millones de años evolucionando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este planeta ya ha extinguido varias civilizaciones humanas que han ido a contramano de lo que realmente quería el planeta con cada civilización que dejó avanzar. O sea, miles, digo, de civilizaciones, porque debajo de cualquier terreno uno empieza a escarbar un poco y seguramente va a encontrar restos de civilizaciones que estuvieron sobre este planeta, desaparecieron, y la lógica pregunta sería, ¿por qué desaparecieron? Porque hicieron lo mismo que este humano de estos tiempos está haciendo. Pensar que tiene que dominar a la naturaleza de este planeta para que trabaje a su antojo. Y no es así, o sea, y nunca va a poder ser así. Porque lo que hace el ser humano es, digamos, aprovechar por ahí algunos ciclos benéficos que tiene este mundo y avanzar en su civilización. Pero hay muchos que se olvidaron que de este mundo no se llevan absolutamente nada. Entonces han propiciado, o sea, que el resto también entre en esa vorágine de información, pierda el contacto con lo que realmente es el ser humano, se desconecte de lo que ha venido a hacer en este planeta y quede a merced de información pobre y barata, que lo único que hace precisamente es dejarlo en el materialismo y olvidarse que es un espíritu que está transitando este planeta. Entonces, ese es un punto que, digamos, que muy pocas veces los vamos a escuchar que se tocan. Interesante lo que decís, porque me trae a recuento algo interesante. Me quedo con algo de que vamos, por lo que decís, estamos yendo a contramano de lo que la naturaleza misma nos está
eh, indicando. Eh, y yo digo, cuando hablas con la gente, lógicamente con la gente que tiene la cabeza lavada por los medios masivos de comunicación, suelen decirte, no, 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 efectivamente un cambio hay porque no puede ser que haga tanto calor. Particularmente este verano acá en Argentina, yo lo recuerdo como uno de los más apacibles que recuerden, valga la redundancia. Pero salís a la calle, hablas con la gente y si no, te dicen, y un cambio hay. Lo que yo pienso es que, escuchándote, ha cambiado el nivel de la percepción de la gente, porque hoy estamos viviendo muy cómodos. Tenemos aire acondicionado en los vehículos, tenemos aire acondicionado en los colectivos, en nuestras casas, en la oficina, vamos al banco, hay aire acondicionado, vamos al supermercado con aire acondicionado. Siempre estamos acondicionados, siempre estamos fresquitos. Y cuando salimos y sentimos un poco de calor, aunque sea un verano apacible como este que estamos viviendo con la corriente del Niño, realmente abonamos lo que los medios de comunicación nos indican, nos ordenan que tenemos que pensar. Eh, entonces, ¿vos pensás que es cierto lo que yo estoy diciendo? Que puede ser que haya una alteración en eso que hoy tanto se usa, la percepción, autopercepción de las personas respecto del clima también. Es que, mira, bueno, acá tenemos, yo tengo como compañero a un ingeniero agrónomo, que él dice lo siguiente, ¿no? Toda persona piensa que el clima se establece en el mismo momento que esa persona nace. Entonces, esa expresión de nunca en mi vida está hablando de 20, 40, 50, 70 años, o sea, que es la vida de esa persona. Y dice, nunca en mi vida pasó tal cosa. Pero por gracias del universo, existen lo que se llaman estadísticas meteorológicas y existen realmente investigaciones históricas de lo que realmente era este planeta cuando estábamos hablando de que han pasado 400 años, 500 años, 1000 años, 2000 años. Y lo que se mantiene, digamos, como absoluto en este planeta son precisamente los cambios. Si nuestro planeta no cambiara, estaríamos en presencia de un planeta muerto. Y gracias al universo, este planeta no solamente está vivo, sino que sigue teniendo el control de sus funciones, pese a aquellos que, creyéndose ya una especie de dioses, o sea, quieren modificarla a la naturaleza a su antojo. Hemos visto, David, o sea, cómo la naturaleza en ciudades en las que ha habido algún tipo de problema, o sea, que se han producido éxodos de algunas ciudades, la naturaleza no tarda más de 10, 15 años en recuperar absolutamente todo el terreno que perdió. Entonces, cuando hablamos de civilizaciones perdidas, por ahí nos podríamos llevar una gran sorpresa de todavía descubrir civilizaciones muy avanzadas en nuestro planeta que simplemente desaparecieron. Y te decía, dejamos de lado siempre las memorias y los recursos que tiene este planeta para librarse de sus males. A este planeta, a esta bendita Tierra, simplemente le haría falta un escalofrío, ¿eh? O sea, un simple terremoto y esta humanidad deja de ser un problema para el mundo. Por eso que creerse de que el ser humano puede poner en peligro al planeta realmente es de una soberbia impresionante. O No, sea, no, el ser humano lo que está haciendo, David, es precisamente causarse problemas a sí mismo. O sea, nosotros mismos nos estamos, digamos, continuamente llevando a que seamos más débiles, a que seamos menos, digamos así, observadores de lo que realmente está haciendo este planeta y con la difusión a través de esa cajita boba de lo que tenés que hacer, decir y hacer, continuamente te van dejando, digamos, el eje real que tiene un ser humano que quede completamente oculto. O sea, tenés que llenarte de todo, tenés que consumir de todo, pero sobre todas las cosas tenés que hacer lo que te dicen que hay que hacer. Ese exacto. es el gran problema que estamos teniendo en este momento. Y no hay que pensar, no hay que informarse, no hay que debatir, no hay que escuchar al que piensa distinto, nada de eso. Como vos dijiste, la caja boba. Bueno, acabas de decir que hay mucho argumento científico que avala la postura tuya. Sin embargo,
claro que antes de hacer esta entrevista yo me puse a investigar un poco las dos campanas y me sorprendió una afirmación que encontré, después te paso el artículo, en la BBC de Londres, otra vez. Dice, no existe un solo argumento científico sobre el que apoyarse para negar sistemáticamente el cambio, ya sabemos qué. Dice que no hay un solo argumento científico. Digo, bueno, y yo justamente me sorprendió, dice, yo voy a entrevistar a un científico en este sentido. Eh, ¿Qué interés que hay por desacreditar constantemente a la otra parte? Desaparecerla, ¿no? Desaparecerla. Eh, Otra de las cosas con las que me crucé, respecto del efecto invernadero, eh, el demonizado efecto invernadero. Es cierto, sin embargo, que si no fuera por el efecto invernadero, las noches en el planeta Tierra siempre en todos lados serían inferiores a 18 grados, por lo cual la vida sería imposible, a 18 grados negativo, a menos 18. Se Claro, habla, porque esa es una de las, sí, que esa es una de las primeras cuestiones que empezaron, digamos, a tener que explicar realmente, de que el efecto invernadero, si no existiera en nuestro planeta, nosotros tampoco existiríamos, no habría vida sobre este planeta porque es lo que le permite a la Tierra no perder, o sea, la poca temperatura que gana durante los días y en las noches sería absolutamente imposible sobrevivir en la Tierra. O sea que el efecto invernadero desde ya es un efecto absolutamente positivo para el planeta y es un efecto, digamos, totalmente bueno para el ser humano. El otro punto, David, es justamente a quién eligieron como enemigo principal. No nos olvidemos que para quienes están apoyando esta teoría, el dióxido de carbono es el peor enemigo a destruir. Y es increíble, o sea, cómo dejan de lado todo lo que realmente significa el dióxido de carbono para nuestro planeta. O sea, ese es uno de los puntos, pero esenciales. ¿cómo Sin podemos el dióxido de, resumirlo? ¿Cómo podemos resumir que lo que sin significa? sin el dióxido de carbono, nosotros no tendríamos flora, o sea, no habría vegetales, no habría vida, no habría vida verde. Tanto que se, digamos así, afanan por ir a estudiar Marte, acá se siguen justamente con la premisa de que hay que eliminar el dióxido de carbono de nuestra atmósfera. No va a ser necesario ir a Marte, lo vamos a tener a Marte en el planeta Tierra, ¿no? O sea, porque va a desaparecer la vegetación. Pero como tenemos un planeta inteligente, o sea, porque ese es otro de los puntos, ¿no? O sea, este planeta sobre el cual nosotros posamos nuestros pies no es una bola de barro inerte que vaga sin rumbo por el espacio. Es un ser vivo que está en una evolución mucho más avanzada que la del ser humano. Por eso es justamente que tiene defensas contra lo que ya conoce. O sea, este planeta ha visto pasar varias civilizaciones humanas, sabe cómo procedemos y ya sabe justamente cuáles son los, digamos, recursos que tiene que tocar. Fíjate que una de las premisas que salía de ese cierto grupo de expertos sobre algo que nunca sucedió y son expertos sobre cosas que, o sea, es difícil adquirir una expertise sobre algo muy nuevo y sin embargo son todos expertos, ya se adelantó al daño justamente que la humanidad está generando, a pesar del discurso de lo peligroso que puede ser este gas. La Tierra, nos estaban contando estos señores que si aumentaba tal proporción de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, por metro cuadrado, metro cúbico, perdón, iba a experimentar un aumento de temperatura atroz. O sea, si llegaba a 400 partes por millón, la temperatura iba a estar en 1,5 grados, 2 grados por encima del promedio mundial y así continuamente. Hoy estamos cerca de las 700 partes por millón y la temperatura ni se movió. ¿Qué significa esto? Significa que la Tierra ya está tomando previsiones para salvar a todo lo que tenga que ver justamente con los árboles, toda su flora, todo lo que tenga que ver con lo verde, de los daños que el ser humano le viene ocasionando. Ya está reparando, o sea, la Tierra ya está en un proceso de reparación propia. O sea, el hecho de formar grandes islas con los plásticos que nosotros tiramos a la vereda y que va a terminar justamente en el océano,
ya la Tierra está tomando previsiones y está formando islas en lugares alejados del Océano Pacífico, por ejemplo, donde van a nacer nuevas especies, va a haber nuevas formas de vida, de lo mismo que ya la Tierra está reciclando de la basura que nosotros estamos tirando. O sea que todos estos recursos que la Tierra tiene, nadie los tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque se les cae el discurso de que realmente el ser humano puede dominar al mundo. Y eso es algo imposible, y gracias al universo no va a ser posible tampoco. Yo tengo una teoría, lógicamente que gracias a lo que uno investiga, eh, y es que, a ver, ahora el máximo contaminador del mundo es China. Porque está por fuera de todo, supuestamente estaría por fuera de todo este contubernio de corruptos que quieren dominar a la humanidad. Pero claro, a ver, China hoy día está haciendo lo mismo que hicieron a Europa y Estados Unidos para poder crecer, es decir, industrializarse. China es la revolución capitalista, a pesar de ser un país comunista más grande del mundo. China sacó 800 millones de personas de la pobreza estos últimos 50 años, mientras que las alabadas democracias occidentales, ¿qué fue lo que hicieron? Aumentaron la pobreza, aumentaron la miseria, después de haber crecido gracias a qué? A contaminar. Entonces, como ahora China les preocupa a los demás porque es potencia y porque a pesar de ser un gobierno comunista está bien administrado y va a seguir creciendo, entonces atacan con la cuestión climática, con la cuestión del cambio climático que a futuro prevé llevar a cabo cosas a pesar de la negativa de la ciudadanía. Quieren obligar a la humanidad a hacer tal o cual cosa. A ver, China y otras naciones están contaminando, sí, pero porque están haciendo exactamente lo mismo que en otro momento hicieron Estados Unidos y Europa para crecer como países. Ahora China no tiene derecho a contaminar. Eh, Oscar, el nivel con que China hoy está contaminando por esta explosión industrial que la ha llevado a ser potencia, ¿es realmente preocupante? ¿A cuántos volcanes, perdón, esta pregunta quizás sea muy técnica, pero a cuántos volcanes que estarían todo el año prendido equivaldría la contaminación de un país como China o la India en proceso de industrialización? ¿Es preocupante? Bueno, que en realidad ese es el gran problema. O sea, cuando quieren que estés preocupado por todo lo que pasa. O sea, el nivel de alarmismo que hay hoy en el mundo, o sea, tiende a que cualquier persona que no está habituada a lidiar, digamos, con cierto tipo de información, realmente se asuste. O sea, porque por un lado es o por la contaminación, por otro lado es por el cambio climático, por otro lado es por las explosiones solares, por otro lado, por otro lado, por otro lado. O sea, siempre todo tiende a que la población esté alarmada. En base a tu pregunta, que está perfecto, que era una de las cosas justamente que también se cuestionaban cuando se empezaron a movilizar ciertas prácticas para frenar el supuesto calentamiento que teníamos en nuestro planeta, que fue justamente esa pregunta. O sea, ¿qué pasaría si en pleno desarrollo de alguna técnica para que nos llegue la luz solar a nuestro planeta, la Tierra pone justamente en erupción un par de volcanes? Vamos, pero absolutamente a una era glacial, pero así, momentánea e instantánea. O sea, ¿cómo sería el otro tema con lo que está haciendo China? Absolutamente insignificantes en relación a un solo volcán que esté activo en el planeta. Y el otro punto está en que todo lo que sale del planeta ya está en el planeta. O sea, el ser humano no está inventando absolutamente nada ni está creando nada. Entonces la Tierra tiene posibilidades de trabajar y de efectuar ya un trabajo de filtrado, de lo mismo que ella le da al ser humano justamente para que pueda progresar. Pero el gran punto acá está en el progreso selectivo. O sea, cuando arrancaron con esta teoría, que la cambiaron prontamente, que todo era producto de un cambio, hubo que elegir dónde dejar de emitir
los gases justamente de efecto invernadero. Y para ellos fue muy sencillo. O sea, tan sencillo que crearon un mercado financiero de bonos de carbono. ¿Sí? O sea, que aquellos que tenían información, o sea, se hicieron multimillonarios con ese, digamos, anunciado nuevo sistema climático que iba a tener el mundo, se hicieron millonarios. O sea, aquellos que tenían dinero hicieron más dinero y aquellos que tenían poder tienen más poder. O sea, porque manejaron la información a su antojo. Cuando hubo que elegir, dice, bueno, a ver, en el mundo hay que dejar de emitir gases de efecto invernadero. Listo, ¿dónde dejamos de emitir? Para ellos fue facilísimo. Países en vía de desarrollo, países pobres. Entonces, le pusieron el pie de una manera absolutamente, digamos así, pacífica a No los hagan países que lo que, estaban mira, intentando. no hagan lo que nosotros hicimos para crecer. Exactamente. Sigan siendo pobres, pero No beneficiando a la molesten. humanidad. Eh, Exactamente. Ustedes no molesten con ningún crecimiento, pero el mundo se los va a agradecer. Mientras tanto, le damos unas chirolas para mm. que puedan subsistir y nosotros llevamos a nuestra población a estándares de lujo que ustedes no van a conocer nunca, pero quédense tranquilos que están beneficiando justamente a la humanidad. Entonces, Sigan trabajando como negros, como esclavos. No, exacto, no tengan exacto. una sociedad industrializada como Europa, que le queda poco tiempo de ser modelo, o como Estados Unidos o Canadá, a los que también les queda poco tiempo si siguen así. No hagan lo que nosotros hicimos para crecer. O Es sea, exactamente eso. Entonces eh, les imponen nuevas tecnologías que aquel poquito, digamos, cambio que le estuvieron dando, las limonas que le estuvieron dando por no ser contaminantes, se las roban directamente porque las energías alternativas son carísimas y está comprobado al día de hoy que producen justamente una huella de carbono muchísimo más peligrosa que las que nosotros conocíamos como tradicionales. totalmente. Los famosos autos eléctricos, David. O sea, autos eléctricos que simplemente tendríamos que ponernos a pensar, ¿no? O sea, una simple batería de un control remoto contamina más de 10.000 litros de agua, ¿sí? Una batería que tiene 1 centímetro de diámetro. Una batería de estos autitos, ¿cuánto va a contaminar cuando tengan justamente que empezar a ser recicladas y Claro. reemplazadas? El gasto mismo, o sea, que está llevando a desarrollar estos vehículos. Cuando ¿Y sabemos, la extracción del litio? ¿Qué? ¿No contamina? exacto, con todo lo que conlleva, ¿no? Y la otra cuestión, ¿no? O sea, cuando se llevan lo que hay, lo que dejan es más miseria justamente en donde estuvieron trabajando. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, o sea, que no son políticas para nada de un país, digamos, determinado, sino que son políticas globales. ¿Por quiénes están dictadas? ¿Quiénes son justamente los que encabezan todo este tipo así de acciones políticas? Hubo un gran ensayo que hicieron sobre este mundo que tuvo el nombre, ¿m?, de este bichito que anduvo dando vuelta. Pf. Les costó muy poco La otra convencerlo. cuestión innombrable porque te censuran el video, te ponen un strike, te mandan al infierno. El bichito Claro, y los cosos, las pichicatas. es, claro, porque ¿cuál fue el pensamiento, digamos, de la inmensa mayoría? ¿Cómo se van a poner de acuerdo todos los gobiernos si no van a estar mintiendo todos los gobiernos? Es que no se pusieron de acuerdo los gobiernos. Se pusieron de acuerdo 10 familias que son las que hacen justamente todas las políticas para el mundo y surgió lo que surgió. Lamentablemente, mucha gente no escuchó todo lo que se dijo, no hubo un razonamiento de que en realidad se estaban coartando libertades y aceptaron ser parte de un experimento sin saber que era un experimento, ¿no? Algunos no sabían. Y además la hipocresía, realmente una hipocresía que duele como una trompada en el estómago. Viste ahora último en Argentina cómo se discutió semanas enteras, todo el día, la ley ómnibus. Y todos los diputados apasionados por sí o por no, por los detalles de aquí, los detalles de allá. Y yo cada vez que veía eso, yo quería estar informado, soy periodista, en fin.
me lo fumé todo. Digo, qué lindo hubiera sido que hubieran discutido así los diputados respecto de si aplicar la cuarentena o no, si efectivamente existe o no existe el bicho, si obligar a la ciudadanía o no a meterse un experimento. Ahí no discutieron los diputados. Ahora, para la ley ómnibus lo vemos a todos discutiendo. Efectivamente, no son los dueños no son los dueños de casa. Hay alguien que manda más allá, que una vez al año o dos los invita a los principales, a Davos, aquí y allá, y ahí ofrecen los lineamientos de lo que quieren hacer. Por eso es que después ocurren cosas como la plan EMIA, en donde todo el mundo parece que está de acuerdo, porque simplemente están cumpliendo las órdenes que recibieron. ¿No es así? Fue terrible, ¿no? O sea, y el mismo punto, digamos, de incoherencia, o sea, lo seguimos viendo porque, digamos, que hoy, o sea, con toda la información que ya hay de lo que significó este experimento, haya médicos que sigan insistiendo con que Nada menos tenés que que tener los médicos. refuerzos, exactamente, que tenés que tener los refuerzos al día y todo. O sea, es realmente, pero es patético es. O sea, Es no patético. se permiten, no se permiten la duda, y eso en el ambiente climático también se da, pero a Pero que rajatabla, ¿eh? además yo voy a otra cosa. Son profesionales, son personas formadas. Asumo yo desde mi pobre ignorancia, deben ser personas con algo de amor propio, autoestima. Y cuando salen a hablar, mostrando ese escaso nivel de autocrítica, de respeto por sí mismo, de respeto por la verdad, cuando salen a hablar obedeciendo como a los caballos que no pueden ver ni para allá ni para el otro lado, digo, esa gente qué poco que se quiere a sí misma, porque quedan más que como brutos, quedan como esclavos, repitiendo, repitiendo y como vos decís, no ofreciendo la posibilidad de debatir. La ciencia no es tener la verdad revelada, la ciencia es dudar constantemente, discutir sobre la duda. Eso es por lo menos lo que uno fue aprendiendo de chico, de qué es la ciencia. Eh, Oscar, eh, ¿qué pasó con esta otra cuestión del agujero de la capa de ozono? ¿Te acordás cuando se hablaba de eso, que vos no te podías poner desodorante porque no podías tirar ray para los mosquitos porque supuestamente el aerosol agrandaba el agujero? ¿Qué pasó con eso? ¿En qué quedó? Y quedó, como hablábamos hace un rato, que cuando nosotros empezamos a ver cosas nuevas, pensamos justamente que existen ahí, en el momento en que nosotros las descubrimos. Y a partir de ahí se empiezan a tomar acciones que no tienen nada que ver con lo que realmente es esa situación que se presentó. Eh, el agujero de ozono quedó demostrado que naturalmente se expande, en realidad no es un agujero, ¿no? O sea, se adelgaza la capa de ozono, pero es absolutamente cíclico y natural, o sea, y responde mucho más a la necesidad del planeta de dejar pasar cierto tipo de radiación y por otro lado en algún momento filtrarla. Pero como no se entiende que el planeta pueda hacer ese ejercicio como de respiración, o sea, siguen, digamos, tirando información de que quiénes son los culpables de que suceda eso, el ser humano. O sea, nosotros somos culpables de esto, somos culpables de lo otro, somos culpables de todo. Menos de embellecer el planeta, o sea, somos culpables absolutamente de todo. Entonces, cuando vos escuchás que es preferible, o sea, de una persona muy conocida, o sea, sin dejar de lado, por supuesto, el amor que uno tiene por todos los animales, pero que es preferible, o sea, salvar a un animal antes que a la propia civilización humana, te das cuenta precisamente de que el discurso les llega, o sea, absolutamente bien encuadrado, de que el ser humano es absolutamente, digamos así, peligroso para el planeta. Y los peligrosos son en realidad los que permiten que este tipo de políticas, digamos, y de información se lleven a cabo. O sea, el ser humano, en su esencia, es bueno, pero la modificación que se le va haciendo, o sea, lo tienden a separar de esa esencia primigenia que tiene que tener
y termina siendo absolutamente dañino para él mismo. Ese es el Clarísimo. punto. O sea, el ser humano va a desaparecer, pero el planeta va a seguir existiendo y si tiene que retomar de cero con otra civilización, lo va a hacer. Y tenemos que entender que todo lo que nosotros tenemos que hacer con este planeta es simplemente respetarlo. O sea, respetar sus creaciones, respetar sus movimientos, respetar absolutamente todos sus procesos. Pero no pensamos que hasta podemos hacer llover a nuestro antojo, por ejemplo. O sea, que no va a haber sequías en este planeta. O sea, que tiene que llover en el No, momento que nosotros lo precisamos. Oscar, una de las preguntas que yo tenía, me voy a adelantar un poquito, además de que se me está haciendo largo y te estoy insumiendo demasiado tiempo, indebido tiempo. Eh, Efectivamente, ¿puede el hombre, mediante específicas tecnologías como ser HARP o chemtrails, incidir en el comportamiento del clima? ¿Puede el hombre efectivamente hacer que llueva? En efecto, hemos visto que el hombre puede hacer que nieve. Creo que en Qatar no hicieron nevar o algo así. Qué sé yo, no sé si viene al caso esto, pero ¿tiene el ser humano hoy día, vos como meteorólogo, que además trabajaste en la Fuerza Aérea y con todos tus años de investigación, eh, yo constantemente escucho que el hombre quiere controlar el clima? ¿Eso puede hacerlo? Mirá, tendremos que separar algo. El clima ya está establecido, o sea, lo que se trabaja siempre son sobre las condiciones meteorológicas, o sea, el tiempo real, o sea, lo que está sucediendo en este momento, lo que va a suceder a un par de días, eso es el tiempo meteorológico. El clima ya se estableció, o sea, nuestro planeta tiene climas determinados. Lo que sí se ha hecho, y hay historias sobre esto, es que se ha, digamos así, intervenido en ciertas cuestiones, en ciertos patrones meteorológicos para obtener un resultado que favorezca a una parte. Por ejemplo, recordemos Vietnam, ¿no? O sea, Vietnam primeramente fue diezmado, o sea, todo lo que eran sus bosques para evitar que los vietnamitas pudieran esconderse. No contentos con esto, aprovechando un ciclo, ¿no es cierto?, del monzón de ellos, o sea, que es un periodo de lluvia, los norteamericanos sembraron nubes, o sea, con partículas microscópicas que hicieron que si llovían 200 milímetros normales, llovieran 400. Entonces inundaron todas las rutas justamente de abastecimiento de los vietnamitas y los obligaron a un acuerdo, ¿sí? Si tenemos en cuenta esto, que hace más de 50 años fue realizado y seguramente han seguido insistiendo, caemos justamente en que realmente existe un plan de los norteamericanos para adueñarse de lo que significaría el control de las condiciones meteorológicas en un documento que se llama Controlando el Clima para el 2025. O sea, eso es un documento de las Fuerzas Armadas norteamericanas que existe, o sea, lo podemos hasta, yo tengo por ahí una copia, en donde justamente, o sea, se habla claramente de que quien domina, en este caso está nombrado el clima, dice, quien domina el clima dominará el mundo. Y si le prestamos atención a ciertas cosas que están pasando, es hasta posible hacerlo y hasta es posible utilizarlo como arma. ¿Sí? O sea, es un poco el punto. Y frente a eso, lo que no existe es una negativa, digamos, por parte de los gobiernos locales a que ese tipo de práctica no se lleve a cabo. O sea, hubo un momento que las Naciones Unidas, o sea, conocedores de lo que estaba sucediendo, prohibieron el uso de armas climáticas en tiempos de guerra, pero no dijeron nada en tiempos de paz. ¿Sí? Entonces, los experimentos perfectamente pueden haber sido mucho más, digamos, especializados, han avanzado mucho y podemos estar frente a ciertos gobiernos que tengan posibilidad justamente de intervenir en los procesos meteorológicos, o sea, en los procesos que llevan menor tiempo de duración, ¿no? No en el Entiendo, clima, porque el clima va a seguir existiendo. entiendo. Entonces, lo que los gobiernos, lo que el hombre puede hacer es agravar una situación meteorológica, como ocurrió en Vietnam, más no crearla de cero. ¿Eso es lo que vos me querés decir? Exactamente, eso es lo que, digamos, yo personalmente vengo observando y tenemos que hacer una salvedad, David, también con este tipo de cosas.
Sí, Eh, lo que uno habla, lo habla desde su propia experiencia, desde su conocimiento, desde su búsqueda, ¿no? O sea, no es la verdad absoluta. O sea, todo lo que nosotros estamos expresando, o sea, en este momento, y sale de mi parte, es ujú, justamente en función de las dudas que a mí me han surgido y de la cantidad de información que uno buscó para evacuar esa duda. Y lo que hoy estoy comentando es fruto precisamente de esa investigación, de esta constante búsqueda realmente de excelente. algo que tenga un asidero y no que sea, digamos, dicho por el simple hecho de decir algo y ante una respuesta tener una, Ujú. perdón, ante una pregunta siempre tener una respuesta, ¿no? Bueno, en lo particular aprovecho para agradecerte la enorme honestidad de parte tuya. Y por otro lado, para que decirle a la audiencia que vea este video, comenten, me escriben a mí en lo particular a info@davidrey.com.ar si saben de alguien que pueda abonar en este sentido a ustedes mismos con información. Realmente, acá, como dije en un principio, esto es una herramienta que nos tiene que ayudar a todos nosotros a expresarnos mejor. Si de alguna manera estamos siendo imprecisos o no, o nos falta algo de información, bienvenidos sean. Me escriben a mí, me comentan el video, escriben en davidrey.com.ar. Todo se puede y la verdad que voy a agradecer mucho si me ayudan con la información que acá nos estamos dando o si nos ayudan a ser más precisos todavía. Realmente nos tenemos que ayudar entre todos para que por favor hagamos lo propio para evitar que llegue el 2030 y seamos todos, estemos todos como una ratita corriendo dentro de una rueda. ¿Me entienden? Una pregunta exclusiva de tu área de expertise, la meteorología. Oscar, se mide la temperatura en la Tierra para que digan que todos los años crece 1 grado, que si crece 4,5 grados vamos a estar todos extinguidos? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se saca ese promedio? ¿Y cuán confiable es esa técnica? Porque asumo, yo estaba leyendo un artículo, una entrevista que te hizo el diario La Capital de Rosario, que vos dijiste algo muy interesante. No es lo mismo cómo se mide hoy en Rosario la temperatura en el aeropuerto de Fisherton, hoy que está rodeado de edificios, de construcciones, de toda una infraestructura que hace 40 años en donde solamente había campo. Ese termómetro, por decir, por aplicar un término por el estilo, está condicionado por factores ambientales inmediatos que antes no había. ¿Me explico? Entonces, hoy día, ¿cómo se mide la temperatura? ¿Cómo se saca el promedio y cuánto valor le podemos dar a eso? Es interesante tu pregunta, porque cuando arrancó todo el discurso de que las temperaturas estaban disparando, se tomaron justamente registros históricos y se los comparó con registros actuales. Pero se olvidaron de ese pequeño detalle. O sea, el registro histórico de un termómetro que hace 100 años estaba tomando datos de temperatura con el mismo termómetro puesto justamente alrededor de toda una masa de cemento, que fue lo que causó la urbanización de las grandes ciudades, de las pequeñas localidades, lo que sea, pero el termómetro ese siempre está siendo influenciado por el crecimiento y el desarrollo humano. Ese error, en algún momento buscaron justamente de enmendarlo aplicándole un factor de corrección, que tampoco es real. Y otro punto a tener en cuenta, David, es que, digamos, en la zona rural, quien está viviendo en una zona que está completamente aislada de una isla de calor, que es lo que representa una ciudad, las condiciones meteorológicas son muy distintas. Pero ¿qué sucede? Hoy prácticamente el 90% de la población mundial vive en ciudades. El 10%, que significa la población rural, tiene otra perspectiva de lo que está haciendo el tiempo. Cuando, por ejemplo, en la zona de Rosario prácticamente las heladas desaparecieron, en el campo, solamente a 60 kilómetros de un centro urbano, no solamente están presentes las heladas, sino que son de una intensidad realmente interesante. Entonces, ¿cuál es digamos, el asunto? Y el asunto está en brindarle información
a esa persona que está percibiendo que realmente es cierto que se está calentando. ¿Por qué? Porque vive en un elemento que sí o sí se va a calentar muy distinto que el ambiente natural. El otro punto es que no se toman en cuenta los ciclos de la Tierra. En este momento, nosotros estamos atravesando un ciclo solar que va en busca justamente de su máxima actividad. Hace mucho tiempo que nosotros venimos correlacionando los periodos, ¿no es cierto?, de más altas temperaturas con la actividad solar muy elevada. Y zonas, digamos así, planetarias muy frescas, cuando la actividad solar está llegando al mínimo. Y si hiciéramos también esa, digamos, apreciación, o sea, simplemente con gráfico, ¿no? O sea, lo sostenemos a un gráfico de lluvias, lo comparamos con un gráfico de la actividad solar, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que muchas veces el fenómeno del Niño se produce cuando la temperatura del Sol, digamos, está realmente elevadísima por su actividad y la niña está en sus periodos de menor intensidad. O sea que son ciclos, o sea que están absolutamente ligados a lo que sucede con nuestros vecinos del sistema solar. O sea, no estamos aislados en el universo. O Claro. sea, pasa un cometa cerca nuestro y nos altera. Se alinean los planetas, sobre todo Júpiter y Saturno, que son los gigantes de nuestro sistema. Nuestro planeta también lo sufre. Entonces, todo este tipo así de información no la tienen en cuenta. O sea, pero no porque no la sepan, sino porque no les interesa, porque les tira por la borda todo el trabajo de echarle la culpa al ser humano. Que la única culpa que tiene es haber perdido el rumbo de lo que vino a hacer realmente a este planeta. De eso sí es culpable, cada uno de nosotros es culpable. O sea, porque no venimos a este mundo a dominarlo, ni venimos justamente a llenarnos de cosas, ni venimos completamente a cambiarlo, venimos a observarlo. Y en esa observación somos muy pocos, o sea, los que Bien. nos tomamos el trabajo de mantenernos, nosotros en el camino este de observarlo, ¿no? Oscar, una última preguntita que espero eh, si podemos hacer una respuesta breve, no por mí, sino por vos, el tiempo que te estoy insumiendo. Y ya que tengo la suerte de hablar con una persona que trabajó en la Fuerza Aérea, hoy se habla mucho desde esta trinchera respecto de lo que tiene que ver con los chemtrails o chemtrails, como se le dice. La marca que dejan los avioncitos. Ahora último me pasaron una foto del el logo el nuevo logo de Twitter en el cielo, una X, una X. Uno para allá, el otro para allá. Eh, ¿Acaso se pretende con eso, con el tema de lo que desprenden los aviones, esa estela que queda? ¿Acaso se pretende una alteración del clima o, como dijimos antes, un agravamiento de las condiciones meteorológicas? ¿Cómo lo ves vos, que trabajaste en la Fuerza Aérea? Mira, voy a comentarte algo. Sí. En absolutamente todas las fuerzas aéreas, antes de que existieran los radares y se radarizara muchísimo el mundo, era la estela de un avión la que justamente se veía y podía ser detectado. Entonces los meteorólogos aeronáuticos lo que tenían que hacer era calcular lo que se llama nivel de sublimación. Un cortísimo espacio dentro de la primera capa de nuestra atmósfera, en donde por las condiciones de temperatura, presión y humedad, ese avión, pasando, ¿no es cierto?, el vapor de agua por sus turbinas, podía generar una colita, o sea, una estela, y podía ser detectado por el país justamente donde estaba sobrevolando de incógnito. Ese nivel de sublimación es justamente lo que mucha gente desconoce y toma como normal que se formen estelas en cualquier punto de nuestra capa, primer capa atmosférica, y además se toma, digamos así, un error muy grosero en pensar de que son los mismos gases del motor los que forman esas estelas. Para que se forme una estela, una aeronave tiene que estar volando dentro del nivel de sublimación
y tiene que existir suficiente vapor de agua en ese nivel para que se formen las estelas. Yo personalmente empecé a dudar de ciertas estelas por una experiencia personal que me sucedió el 2 de junio del 2012. El 2 de junio del 2012, el sur de Santa Fe fue surcado por 3 aviones volando en formación a no más de 5.000 metros de altura. Y mi experiencia personal me permite justamente, digamos, poder saber a qué altura estaban esas aeronaves. 3 hermosos birreactores, o sea, volando en formación, surcando el cielo santafesino prácticamente desde la madrugada hasta cerca del mediodía, porque pasaron de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste y así simultáneamente. Lo que dejaron fue una hermosa cuadrícula en el sur santafesino que no tenía nada que ver con absolutamente nada, porque yo apenas vi eso, todavía tenía compañeros en la Fuerza Aérea, ya llamo a la torre de control del aeropuerto Rosario, no sabían de qué estábamos hablando. Esos aviones no tenían ningún tipo de digamos así, de autorización, sí tenían el espacio aéreo liberado. ¿Sí? O sea, sabían que estaban haciendo maniobras, pero no sabía nadie qué era lo que estaban haciendo. A partir de ahí, Bueno, a mi ver, interés... perdón, eso que vos estás mencionando no puede ocurrir. Que una aeronave atraviese el cielo de un país sin autorización, eso no puede ocurrir, ¿no? Claro, o sea, lo único que tenían era un espacio aéreo, digamos, liberado. O sea, sabían que estaban operando aeronaves, pero no sabían qué aeronaves eran. Pero lo que te quiero Eh, decir es más técnico. Vos no podés pasar por el aeropuerto de Rosario sin avisar, sin que te autoricen, por el simple hecho de que te podés llevar puesto otro avión o complicarle el vuelo a un avión de pasajeros. Vos tenés que avisar, estoy ahí. Vos no me, que justamente vos me digas que llamaste al aeropuerto de Rosario para preguntar qué eran esos aviones y no te supieron decir qué hacían, a mí me prende todas las alarmas. Me preocupa. claro, el tema es ese, que en realidad sí tenían espacio aéreo reservado, ¿sí? O sea, es otra de las cuestiones técnicas en las cuales muchas veces nosotros desconocemos, pero hay ciertos espacios que son reservados, o sea, para actividades militares exclusivamente, ¿no? Entonces, Claro, ¿cuál es el claro. otro punto? El otro punto es Pero no en eran que aviones no todas militares, perdón, no eran aviones militares, vos lo reconociste. Ah, bueno, pero yo ahí no te puedo asegurar de que no hayan sido aviones militares porque, digamos, no pude ver ninguna identificación. Pero Pero vos me lo que dijiste sí me... recién que eran bimotores, o sea que Sí, 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 los sí, podés identificar, eran birreactores, pero bien podrían ser birreactores. el 737. El tema estaba en quiénes les operaban, ese era el punto. A partir de ese día, de ese año, que fue en el 2012, yo empecé a hacer un seguimiento mucho más, te podría decir, exhaustivo de qué era lo que pasaba en el cielo y empecé a llevar registros fotográficos, o sea, observaciones, y se ven cosas muy extrañas dentro de estas estelas. Entonces, ¿cuál es el punto? Todas las estelas nosotros las podemos denominar chemtrail, o sea, estelas químicas, no, para nada, pero sí hay cierto tipo de estelas que no cumplen con las, digamos, reglas para que se formen. O sea, primero, no van a estar formadas por debajo de los 8.000 metros. Segundo, tiene que haber condiciones de humedad suficiente en el nivel en que tienen que estirar para que dejen esas estelas. Y entonces ahí surge una pregunta interesante. En plena época de sequía, donde nosotros no teníamos vapor, pero ni siquiera para tener un rocío en las mañanas, o sea que se secaba todo. Y veíamos en el cielo tremendas estelas persistentes que duraban 6 u 8 horas en el cielo, después se expandían en forma de una capa. ¿De dónde tomaban el vapor de aire? ¿Qué vapor de agua existía en las alturas si no teníamos nosotros, pero en superficie, ni siquiera una gota de rocío en plena sequía? Y sin embargo, estuvieron presentes. Entonces, cuando empezás a indagar, nosotros siempre tuvimos, o sea, dentro de la meteorología, un manual de nubes que es dictado por la Organización Meteorológica Mundial, en las cuales las nubes formadas por estas estelas no existían. O sea, no había nubes formadas por estelas. O sea, la Organización Meteorológica Mundial no las reconocía. En el 2017, la Organización Meteorológica Mundial modifica su atlas de nubes y las incorpora. Y las incorpora como clasificándolas en cirrus homogenitus, o sea, cirrus provenientes de la actividad humana. Entonces,
¿qué surge de acá? La duda es si, como nos dicen, ¿no? O sea, que es cierto, o sea, las estelas estas existieron desde siempre, desde que la aviación pudo alcanzar ese nivel de sublimación. ¿Por qué recién en el 2017 la organización madre de toda la meteorología las empezó a considerar nubes? O sea, sí o sí, algo cambió en la composición de esas nubes. Y acá viene otra cuestión. Si Ujú. son cirros artificiales, cumplen la misma función que los cirros naturales. Los cirros naturales lo que hacen es enfriar completamente la alta tropósfera porque son totalmente formados por cristales de hielo. Entonces su presencia delata aire extremadamente frío en altura y eso genera lo que nosotros conocemos como inestabilidad, que es lo que le permite a las nubes de tormenta, que son las que descargan mayor cantidad de agua, crecer. Y si fuera que estos cirrus, en vez de actuar justamente como nuestros cirrus naturales, hacen una capa, o sea, con finísimas partículas que las podemos denominar como aerosoles, que en presencia de luz solar se calientan, es lógico pensar que esa alta troposfera no está fría, sino que está caliente. ¿Sí? Al estar caliente, el proceso de convección se inactiva y nuestras nubes gordas de tormenta no se pueden desarrollar. Y cuando estábamos en plena sequía y estábamos en presencia justamente de estas tremendas estelas, las pocas nubes que se pudieron formar nunca pudieron desarrollarse hasta el nivel en que formaran las grandes gotas de lluvia. Entonces la gran pregunta que para mí surgía era si esto era un efecto colateral no deseado o era el objetivo. Bueno, ¿Está? cuando te puedas responder fehacientemente esa pregunta, por favor, esa incógnita, esa disyuntiva, por favor, comunícate conmigo y hacemos otra nota para desandar, para concluir, porque todo lo que podemos Sí, pensar y queda dentro del ámbito especulativo. ¿Mm? exactamente. Y en Porque también esa cuestión otra de las cosas que uno piensa, y si nos quieren enfermar con eso. exactamente, a eso apuntaba, ¿no? Porque Porque vos fíjate que esta gente ya ha demostrado que no tiene el más mínimo corazón, ¿no? A mí no me exactamente. sorprendería que no quieran enfermar. Pero, como Pe- digo, no quiero ser irresponsable. Esto está solo dentro del ámbito especulativo. No salgamos a decir nos quieren enfermar. David Rey dijo nos quieren enfermar. No, por favor. Es una simple Claro. especulación. Y otra de las cosas, David, que tiene que ver Sí, con esto, es que cuando vos empezás a buscar más información, te encontrás de pronto con más de 10.000 patentes sobre modificación climática que solamente tiene Estados Unidos. O sea, en un solo país hay más de 10.000 patentes, ¿no es cierto?, que tienden a, digamos, a modificar a su antojo las condiciones meteorológicas. Y dentro de estas hay una que llama muchísimo la atención, que es con lo cual la gente normal por ahí ha cometido un error de hablar de fumigación. Entonces, el solo hecho de nombrar un trabajo, digamos, que tiene que ver con la superficie, como que lo pueden hacer grandes aeronaves a elevadas altitudes, es como que ya con eso desacreditaban todo. Cada uno puede imaginar lo que ve de acuerdo a la capacidad de información que tenga. por Y eso que si muchas hay que personas, informarse. justamente, claro, si muchas personas estaban diciendo que era una figuración porque era a lo que realmente podían identificarlo. Y resulta increíble que dentro de estas patentes figura una que se llama gestión de la radiación solar por inyección de aerosoles en la estratosfera y alta troposfera. Ahora, la pregunta viene, si van a inyectar aerosoles, que son nanopartículas dentro de nuestra atmósfera, ¿con qué las van a inyectar? O sea, queda absolutamente claro que van a utilizar aviones. Y cuando te hablan de estas técnicas, siempre lo hablan en potencial. O sea, podrá Mm. ser, estaría en estudio, nunca como que ya se están llevando a cabo y la están perfeccionando, ¿no? O sea, si no la están llevando a cabo, ¿por qué en algún momento nuestro CONICET salió justamente a investigar las consecuencias del rociado atmosférico en la superficie de nuestro planeta? Claro. Bueno, no estamos muy locos.
No estamos muy locos. Nos terminan dando la razón. Bueno, Oscar, yo quiero que quede algo en claro. Ojalá que esta entrevista le sirva a la gente para tener más herramientas. Comenten, difundan si pueden, porque la verdad que esta entrevista no va a ser de la simpatía de YouTube, y si muchos la denuncian, me la van a bajar. Así que, y si pueden aportar con el propio conocimiento, que será de mucha utilidad, yo le agradezco enormemente. Pero tiene que quedar algo en claro. Cuando te dicen que hay un cambio clim porque la temperatura está subiendo, en realidad eh, lo que está ocurriendo, si Islandia y Groenlandia han de tocarse dentro de poco, es que en realidad la Tierra se está enfriando. ¿Mm? ¿No es así, querido Oscar? Que el tema pasa porque no quieren blanquear de una cuál es la, digamos, la misión, el objetivo de fomentar esta teoría. ¿Y O sea, cuál lo que es? quieren lograr es el cambio de nuestra matriz energética. O sea, el hecho de apuntarle a todo lo que sea renovables, o sea, tiene que ver con que, digamos, se ha perfeccionado tanto el tema de nuestras energías convencionales que ya prácticamente no son peligrosas para el planeta. Pero ¿cuál es el punto? Dejan de ser negocio por la cantidad de gente que está utilizando por ahí energías distintas. Y se está poniendo en conocimiento de la gente que hay, por ejemplo, o sea, teorías o patentes registradas de motores que funcionan simplemente a agua. Entonces, todo ese tipo así de información que no la brindan, o sea, siempre mínimamente nos tendría que despertar la duda. O Pero sea, ¿qué no es pasa solo con nuestros eso. No altos es solo, poderes, no? vemos por YouTube, está en YouTube mismo, motos, automóviles que funcionan con agua. A ver, pongamos que eso no se puede industrializar, pero hay autos que funcionan a hidrógeno. Y el hidrógeno, dentro de poco, puede convertir en totalmente inútil la industria del litio. Ojo con eso. Y es mucho más sano, es decir, mucho menos contaminante que el litio mismo. ¿Mm? Porque el litio es muy contaminante. ¿Dónde van a tirar las baterías de los autos el día de mañana? ¿Y? Cuando sean Bueno, completamente inútiles. ¿Se pueden reciclar? No está demostrado eso. Bueno, y no nos están hablando de que hay otra forma de hacer que los autos funcionen, y que es con hidrógeno. Los autos híbridos, hidrógeno y combustión como ahora. En fin, hay mucha información que eh, solamente hay que investigar y decir, pucha, ¿por qué los medios insisten tanto con esto, con aquello, lo otro? Y mirá todo esto de lo que no hablan. claro, porque o sea, simplemente se puede buscar información cuando uno duda. Si vos no tenés ninguna duda planteada, o sea, de lo que te están ofreciendo, te creíste el relato. Es así de sencillo. Y a mí, Exacto. lamentablemente, nunca se me dio por creerme el relato de nadie. Yo te puedo dar la razón en un momento porque me está diciendo algo que yo desconozco, pero al momento de buscar mayor información y pueda confrontar la información que vos me estás dando, yo voy a hacer con mi propio razonamiento justamente la idea, o sea, que me va a ayudar a seguir viviendo en este planeta. Y sobre todo el tema, ¿no es cierto?, de lo que nos han querido inculcar también, de que todo se recicla, todo se recicla. Acá no es mayor reciclaje, acá sí o sí se impone menos consumismo. Vos fíjate que nosotros estamos, digamos, intercambiando información por un aparatito que cuando mucho nos dura un año. ¿Sí? O sea, después por una simple aplicación que no va más en tu teléfono o en el mío, yo lo tengo que desechar, lo tengo que tirar. Entonces, si está en riesgo la continuidad de nuestro planeta porque estamos dejando una huella de carbono muy extensa, muy extendida, ¿por qué no volvemos justamente a los aparatos que, como en las épocas de nuestros padres, duraban 20, 30 y cuando no, toda la vida, y dejamos de consumir este tipo así de tecnología que lo único que hace es amontonar basura de desecho y no puede ser fácilmente reciclable? Claro. Entonces, no hablan de muchas cosas, pero, por ejemplo, ¿no? Sigo con este, dame un ratito más. Eh, a vos, estás lavando el agua, tu auto en la vereda, vienen y te multan, ¿sí? Porque estás usando agua dulce para lavar tu vehículo, está prohibido, te multan.
y las transnacionales que se llevan todos los minerales de nuestra cordillera gastan millones de litros por segundo y nadie les dice nada. Está bastante fea la cosa, o sea, no hay objetividad en el tema. Pero se preocupan por el humo que despiden las fábricas en China. Y yo soy anticomunista, o sea que yo no estoy hablando acá para ponderar a China bajo ningún punto de vista. Pero, y los bombardeos que producen las guerras, ¿no? Los bombardeos que generan las guerras inventadas de Estados Unidos y la forma en que contaminan constantemente de una forma u otra en todos lados, claro, como te dije en un principio, no hagas todo lo que hice yo para crecer, no contamines como contaminé yo para crecer. Es muy, muy, muy interesante ese punto. Bueno, mirá, en lo que vos estás diciendo, en lo que nos estás diciendo, David, o sea, ¿cuánto hace que nos vienen diciendo de que vamos a ver justamente millones de personas totalmente, digamos, exiliadas de sus países por las condiciones climáticas? Yo hasta ahora las que veo son todas que están expulsadas por la guerra. O sea, Claro, es interesante la postura, ¿no? pero claro, en fin, quizás Oscar y yo estemos equivocados, lo que es seguro que no tenemos la verdad revelada. Pero lo que nadie nos puede reprochar es que usamos esto para pensar un poco la información. A la información no solamente hay que digerirla como viene, hay que pensarla, hay que masticarla un poco. Esta entrevista, por favor, tiene que ir en ese sentido. Acá no queremos ser los dueños de ninguna verdad revelada. Al contrario, este trabajo para ayudarte a masticar la información que te entre y que los medios quieren que vos tragues sin masticar. Oscar Mongelar, observador meteorológico nacional, tiene su página web, cazadordetormentas.com.ar, otra gran herramienta. Ha sido un placer hablar con vos. Realmente me llevé una grata sorpresa, eh, no solo por haberte conocido, sino por el hecho de que me has concedido una charla tan, pero tan, tan hermosa, tan útil. No, yo te lo agradezco, David, sinceramente. Observador Meteorológico Nacional fue el primer título que yo tuve en el 78. Se A complementa con hoy, otro. exactamente, ya ¿Con a cuál es? hoy, o sea, estamos preparando a los pilotos comerciales juntamente con la meteorología náutica, porque, digamos, el tiempo me llevó a convertirme en meteorólogo aeronáutico. Una pasión, o sea, porque gracias al universo yo no vivo de la meteorología, entonces puedo ser muy independiente en toda la información que uno, digamos, transmite, porque no le debo sumisión a nadie. O sea, entonces yo Claro, no tengo ningún colegio que me venga a decir lo que tengo que decir, ni a lo que tengo que adherirme, ni nada. O sea, la independencia en ese punto para mí fue muy fundamental, ¿no? importante. Muy, yo tal vez, así que yo ni siquiera te pregunté, porque me parece que era una pérdida de tiempo preguntarte si dentro del ámbito de la meteorología pasa como pasó con el tema del bicho, en donde tenés los que piensan de una manera y no quieren que los otros directamente piensen, entonces en los medios no salen, no se hablan. Sí, ya sé que es así. Por eso que es muy valioso que vos, lo que vos mencionás, poder opinar con total independencia, es decir, no dependiendo de alguien que te pague para que vos digas tal o cual cosa, ¿no? Bueno, lo primero que yo creo que debe hacer una persona que está viendo que alguien expresa algo, que tiene una persona con un micrófono en la mano diciendo alguna cosa, que averigüe quién le paga el micrófono. No. Si ya hay un sponsor, o sea, no va a ir contra la opinión del sponsor y eso Bueno, tienen que tenerlo muy en cuenta, pero ¿no? a mí me hace reír mucho porque en épocas del bicho, dicen, no, mirá lo que pasó, lo que dicen en la televisión, vos estás hablando al revés de lo que dice Feynman, de que la nata y pica aquello. Yo le digo, pero esperá que los noticieros o los programas de televisión vayan a una pausa. En esa pausa, fíjate que hay por lo menos tres productos farmacéuticos que son la publicidad. Esos son los que pagan a los que después te dicen que sí, hay que pincharse, que esto, que aquello, que hay un bicho, que nos vamos a morir todos, que hay que salvarse haciendo todo lo mismo. Ahí está, ¿no es cierto? Son los patrones.
Y esa No hay vuelta que gente, darle. por más que nosotros lo veamos como importante, porque están en la televisión, son empleados que no tienen libertad de criterio como el que vos estás haciendo uso en este preciso momento. Y la verdad que para mí eso fue en mi vida un logro, ¿eh? O sea, cuando yo no tenía cabida con lo que estaba haciendo, inventé mi propio grupo. Cuando justamente o sea, no tenía ninguna forma de poder canalizar, o sea, toda la información que uno estaba recibiendo y brindársela a la población, salió justamente la idea de otro grupo más y así vamos. Bueno, bien, Yo, excelente. yo tengo, o sea, soy el autor de un trabajo en el cual se forman observadores de tormentas severas. Lo he llevado por todo el país. Hay más de 1.500 personas, o sea, capacitadas en el uso de herramientas meteorológicas. Y todo a pulmón. O sea, Está bien. esa para mí realmente es valorable, a pesar de que lo diga yo mismo, ¿no? Lo que yo te iba a comentar en algún momento, poder hacerte una entrevista, pero ya exclusivamente en el terreno técnico meteorológico, pues no puede ser que la estén errando tanto los servicios meteorológicos. Así que a futuro te voy a molestar para hablar ese tema y que me digas qué es lo que se está haciendo mal para que haya tanto nivel de error y para que, a ver, estemos constantemente con alerta, alerta aquí, pero este último tiempo. Argentina estuvo en alerta todo estos últimos dos semanas está en alerta. Y bueno, sí llueve, y en algunos lugares llueve más y se inunda. Y como vos decís en el artículo de La Capital, sí, se inunda porque se construyó mal y antes se desaguaba una tormenta y ahora no. Bueno, te investigué, Si ya veo. vamos, si vamos, si vamos, si vamos a seguir con este tema, tenemos otro par de horas más. Así que Por eso me gustaría que en un futuro, y si la gente está de acuerdo, si a la gente le interesó esta charla y le interesa eso, dejen en el comentario en YouTube o en mi página web. Y bueno, nos vamos a sentir presionados a sentarnos nuevamente a charlar. Querido Oscar, perdón que antes te llamé Carlos, te agradezco nuevamente lo amable que has sido conmigo. Será hasta la próxima. hasta la próxima, David. Un gusto. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.